Hola amigos. Todos en la Tierra deben tener una opinión establecida sobre si tienen suerte o no. Sin embargo, hay situaciones en las que no hay duda de que la suerte ha estado de tu lado. Hoy hablaremos de este tipo de situaciones. Ponte cómodo. Aquí tenemos 6 increíbles historias de buena suerte. ¡Adelante! El momento más feliz de la vida de Matthew Bryce fue cuando escuchó el helicóptero sobre su cabeza, porque las 32 horas antes de ese momento fueron como una película de terror. Pocos minutos antes, este hombre había admirado la puesta de sol, convencido de que eran los últimos rayos de sol que vería en su vida. Incluso llegó a pensar que el helicóptero se iría, y en ese momento Matthew sintió mucho miedo. Pero empecemos por el principio. Esta historia comenzó una mañana cualquiera de un domingo cualquiera en 2017. El joven Matthew Bryce, que vive en Ardrey, North Lanarkshire, Escocia, decidió visitar la costa del mar. Su idea era dedicarse a su pasatiempo favorito, surfear, por lo que preparó la tabla con cera y se fue al encuentro de las olas. En ese momento no podía imaginarse que el viento y la corriente lo alejarían demasiado de la orilla. Todos los intentos de Matthew de regresar fueron en vano. Incluso hubo un momento en que seguía remando, a pesar de que sabía que no servía de nada, pero los movimientos al menos le ayudaban a mantenerse caliente. Su alma se llenó de esperanza cuando un barco pesquero apareció en el horizonte. Pero la esperanza desapareció rápidamente, al igual que el barco. Los pescadores no se fijaron en Matthew. Eventualmente, las olas arrastraron a Bryce a 21 kilómetros de la costa de Escocia. La soledad y la desesperación resultaron ser agotadoras, porque durante 32 horas no había más que agua a su alrededor, hasta que apareció el helicóptero. Matthew sabía que no sobreviviría otra noche en mar abierto, así que los rescatadores llegaron justo a tiempo. El lunes, alrededor de las 8:30 de la noche, la suerte finalmente llegó a la vida de Matthew. ¿Seguirá surfeando después de esto? Dice que no, que ya no lo necesita. No sabemos qué piensas tú, pero nosotros hemos llegado a la siguiente conclusión. Pasar demasiado tiempo en el agua, ya sea en el mar o en el océano, es bastante peligroso. Mientras la mayoría de la gente tiene miedo a los tiburones, Raynor Schimpf ha descubierto que las ballenas son igual de peligrosas, incluso los que solo comen peces pequeños. El segundo personaje de nuestro video estaba practicando buceo cerca de Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, en febrero de este año. Su plan era filmar las famosas manadas de sardinas de este lugar, pero de repente, una enorme ballena de la especie rorcual de Bride irrumpió en el lugar. Y entonces, antes de que Rainier tuviera tiempo de pensar o hacer algo, se encontró en un lugar oscuro. Sintiendo una fuerte presión alrededor de la cintura. Resultó que Schimpf no era el único interesado en las sardinas. La ballena que pasaba por allí decidió comerse algunos peces, pero accidentalmente se tragó un humano. Afortunadamente para Rainier, las ballenas son incapaces de tragar a un hombre, sin importar cuánto lo intenten, porque sus gargantas son demasiado estrechas. Por eso Rainier terminó atrapado en las mandíbulas del enorme mamífero. En cuestión de segundos, el animal se dio cuenta de su error y liberó al hombre. El propio Schimpf dice que sintió como si hubiera sido lavado por toneladas de agua en la boca de la ballena. Solo después de salir, el hombre se dio cuenta de lo peligrosa que había sido la situación. Primero, podría haberse asfixiado fácilmente. En segundo lugar, el peso de estas ballenas alcanza las 30 toneladas. Para un animal tan enorme, es bastante fácil lastimar accidentalmente a una persona. Pero Raynor Schimpf no estaría en nuestro video si su historia hubiera terminado de manera triste. Sorprendentemente, el hombre sobrevivió con un simple susto y ahora tiene algo que contar a sus amigos. La mayoría de la gente que va a cenar a un restaurante saben que su billetera pesará menos después de la comida. Sin embargo, Rick Antosh de Nueva Jersey es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado, este hombre pidió y luego se comió las mejores ostras de su vida. Rick Antosh estaba en medio de una fascinante conversación con su amigo en el restaurante, cuando de repente sintió algo inusual en su boca. Era un objeto redondo y sólido. Al principio, un punto negro en un lado del objeto confundió a Rick. El hombre pensó que era un diente o parte de algún implemento de cocina. Oh my God. No
No. Pero el objeto resultó ser mucho más interesante. Rick encontró en la ostra una perla de verdad. El chef del restaurante le explicó lo afortunado que era al encontrar un objeto tan valioso. El hombre había cocinado ostras durante 28 años, pero durante todo este tiempo, Rick era tan solo la segunda persona que había encontrado una perla en el plato. El precio del hallazgo era de varios miles de dólares, es decir, mucho más costoso que la cena de Rick. Sin embargo, nuestro héroe no va a vender el hallazgo. No. Dice que lo guardará como recuerdo. La perla será ahora su talismán. Esta historia comenzó el 7 de julio de 2018. Fue entonces cuando la estadounidense Ángela Hernández, de 23 años, dejó Portland, Oregon, para visitar a su familia en California. El viaje no debería haber sido demasiado largo. Sin embargo, la joven nunca llegó a su destino. No apareció al día siguiente, ni el día después. El último mensaje que envió a su hermana desde su teléfono era simple y corto: estoy saliendo. No fue hasta una semana después que Ángela pudo hablar de lo que había pasado ese día, y el hecho de que pudiera hablar era parte de su buena suerte. Resultó que, cuando estaba en California, la muchacha vio un pequeño animal en medio del camino. El giro brusco provocó que el coche se saliera de la carretera. Además, el jeep rodó por las rocas, cayendo desde una altura de unos 60 metros. Todo lo que Ángela recuerda después es el dolor salvaje en todo su cuerpo y el agua que empapaba sus piernas. El jeep aterrizó en una orilla rocosa, escondida por rocas escarpadas. Milagrosamente, la chica encontró la fuerza suficiente para romper la ventana y salir del coche. Cuando llegó a la orilla, inmediatamente perdió el conocimiento. En ese momento, no sabía que tendría que pasar 7 largos días sola en el lugar del accidente. Todo este tiempo, Ángela estuvo bajo el sol abrasador. Estaba sedienta, hambrienta y todo su cuerpo le dolía. Lo más terrible de la situación era que había gente muy cerca. Ángela veía los coches que pasaban por arriba. Ella gritaba tan fuerte como podía, pero su voz no se escuchaba desde arriba. La ayuda llegó casi en el último minuto. Una pareja que estaba explorando la zona se tropezó con el coche accidentado. Cuando Chad y Chelsea Moore encontraron a Ángela entre las piedras, ella pensó que se trataba de una alucinación. Por supuesto, después de eso, la mujer fue rescatada y llevada al hospital. Está viva, aunque sufrió algunas heridas bastante graves durante la caída. Esta historia es difícil de creer. A principios del año pasado, un joven residente de Mobile, Alabama, se encontró en una situación que casi termina con su vida. Trenton McKinley, un joven de 13 años, cayó bajo un remolque volcado. Todo lo que recuerda es que se cayó en el concreto y luego un fuerte golpe en la cabeza. Después de eso vino la pérdida de memoria de 2 meses. Durante ese tiempo, el adolescente estuvo inconsciente en el hospital después de que los médicos milagrosamente le devolvieron la vida. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica. Los médicos incluso anunciaron a los padres que su hijo no volvería a ser el mismo. El cerebro del chico carecía de oxígeno, así que estaba muriendo lentamente. Los padres de Trenton tardaron 2 meses en tomar una decisión difícil. Si su hijo no se recuperaba y los médicos querían apagar los dispositivos de soporte vital, entonces al menos debería ayudar a otras personas. Hay demasiados niños en el mundo que necesitan un trasplante de órgano urgente. En ese momento, había 5 candidatos para quedarse con los órganos. Los padres de Trenton firmaron un acuerdo para que su hijo se convirtiera en donante. Y fue en ese momento cuando la vida decidió demostrar lo impredecible que puede ser. Milagrosamente, el pequeño Trenton logró vencer a la muerte. Su cerebro empezó a mostrar signos de vida. El adolescente empezó a respirar sin ayuda y luego recobró el sentido. La suerte le sonrió a Trenton en el momento en que la muerte se lo quería llevar. En estas imágenes se puede ver al niño saludable, recuperándose rápidamente. Puede parecer extraño, pero los criminales, incluso un siglo después de su muerte, se las arreglan para generar grandes cantidades de dinero. Jesse James es un famoso bandido que aterrorizó a los Estados Unidos en el siglo XIX. Robó bancos, trenes, compañías y tenía su propia banda. Sin embargo, sus crímenes no tienen nada que ver con el dinero del que estamos a punto de hablar. Robert Barron y Karen Wilhelm son coleccionistas de antigüedades. Su casa está llena de fotos y pinturas de gente que nunca conocieron, solo porque las imágenes fueron hechas hace mucho tiempo. A finales del año pasado, Robert y Karen estaban buscando en internet cosas viejas e interesantes como siempre. Fue entonces cuando encontraron esta foto. Estaba en venta por $15 en una venta de garaje virtual. Es una foto cualquiera, ¿verdad? Y no tiene nada de especial, ¿o sí? Después de la compra, la fotografía estuvo 2 semanas en la casa de la pareja. Fue entonces
cuando el vendedor llamó a Robert para contarle una increíble historia. Alguien se puso en contacto con él y le dijo que el hombre de la foto era idéntico al famoso criminal Jesse James. Robert, por supuesto, no le creyó. Era una coincidencia demasiado extraña, por si acaso. Sin embargo, la pareja decidió mirar las fotos de James por su cuenta. Qué sorpresa se llevaron cuando el hombre resultó ser muy parecido a ese criminal. Entonces Robert y Karen contactaron a un experto de Los Ángeles. Comprobó la foto con un programa especial que determina la similitud de las caras. Sorprendentemente, el resultado fue del 80%. Por lo tanto, hay una gran probabilidad de que la foto realmente sea de Jesse James. ¿Qué significa eso? El precio de la fotografía ya no es de $15, sino de más de 2 millones. Así es como la gente se convierte en millonaria, sin siquiera molestarse en comprar boletos de lotería. Cree en la suerte y ella te acompañará para siempre. ¡Nos vemos pronto!